Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a un momento de adoración y de alabanza al Señor. Amén. La samaritana que vino por agua, aunque pecadora, pero muy sincera, no se imaginaba que ese mismo día bebería del agua hasta saciar a su alma. En primer amor, en primer amor, en primer amor.
Que Dios les bendiga. Estábamos adorando al Señor con nuestro hermano Darwin y la hermana Kesia. Chilenos, no de Honduras, no son de Honduras, son de Chile. Amén. Que Dios me los bendiga grandemente a mis hermanos que están del otro lado, que están escuchando, y a mis hermanos que están acá también, que sean muy bendecidos. Y los que han llegado tarde también que sean bendecidos. Amén. Seguimos con el tema. Dios nos ordena predicar. O sea, no que no ordena, nos ordena predicar. Amén. Y veíamos el tema en la primera parte, que la vimos la semana pasada, el viernes pasado, y ahora pasaremos a la segunda parte de la prioridad de los apóstoles. Los apóstoles, como hoy todos se llaman apóstol, ya no hay pastores, son todos apóstoles, pero apóstol solamente significa enviado, nada más. No es un título grande como muchos piensan, no, es enviado, eso es un apóstol. Alguien que es enviado, ¿a qué? A predicar el evangelio. Entonces, y aquellos que fue una prioridad para los profetas del Antiguo Testamento, para Juan el Bautista y para el Señor Jesucristo, también lo fue para los apóstoles. Porque acuérdense que ya en el Antiguo se predicaba el Evangelio, no es que ahora se predica, en el Antiguo se anunciaba y se hablaba, Dios hablaba a través de muchos siervos. Desde el momento en que fueron apartados por el Señor, quedó claramente establecido que el propósito de su elección, y lo vemos en Marcos 3:14, que dice que selecciona a 12, que son los discípulos. Dice, estableció a 12, ¿para qué lo estableció a los 12? Si lo tiene alguien, que lo tiene, no. Eso. Amén. Mire, para poder predicar el evangelio, ¿qué tiene que hacer primero uno? Estar con él. Nosotros no podemos ir a predicar si no estamos con Cristo. O sea, la importancia de la intimidad con el Señor es más de lo que muchos piensan. Muchos se dedican a estudiar teología, pero no hay intimidad con el Señor. Y eso no sirve. O sea, por eso el Señor dice, primero para que estuvieran con Él y después a predicar. Son dos puntos que es la base del Evangelio. Luego de su resurrección, Jesús le encargó solemnemente predicar. Por eso que veíamos que siempre le dio énfasis al predicar el Evangelio más que todas las cosas Cristo. Porque nos acaba no con sanar, ¿se acuerda? La veíamos la semana pasada, sanarlo a todos, y si no se les predicaba, sano, pero si iban a ir, cuando murieran, se iban a ir al infierno. Entonces vemos Lucas 24:47, y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. O sea, ¿qué es lo que predicamos nosotros? Arrepentimiento y perdón de pecado. Eso es la predicación del cristiano. ¿Por qué? Porque la gente necesita arrepentirse. O sea, no podemos conocer a Cristo sin arrepentirnos. O sea, basta darle una ojeada al libro de los Hechos para ver la seriedad con que los apóstoles llevaron a cabo esta comisión que Dios le envió. El incidente que dio lugar a la elección de los muchos, de que muchos entienden que fueron los primeros diáconos, y la iglesia es muy conocida. Los judíos de origen griego comenzaron a murmurar alegando que las viudas de los hebreos tenían un trato preferente, o sea, especial, sobre las viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, en el segundo incidente, veíamos, primer incidente era que cuando Ananías y Zafira, todos saben eso, ¿sí o no lo saben todos? Lo que pasó a Ananías y Zafira, quisieron engañar al Espíritu Santo. Entonces después hubo otro problema, y este problema era que había una discusión porque decía que las dan más preferencia a las viudas de los hebreos que las viudas de afuera. Y era muy serio, por cierto, esta crisis debía ser atendida con urgencia y con mucha sensibilidad y tacto de parte de los apóstoles que estaban en aquel tiempo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Convocaron a una multitud de los discípulos y dijeron, en Hechos 6, 2-4, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, dice, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración
y en el ministerio de la palabra, o sea, en predicar la palabra. Por eso que muchas veces el pastor necesita apartarse, estar tiempo con el Señor. Y a veces hay cosas que, por eso que es necesario que la iglesia cuando vaya creciendo, crezcamos todos juntos. Porque todos estemos preparados para hacer otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo habrían reaccionado hoy muchos ministros cristianos ante una crisis como esta? Después de todo, quizás no debería la iglesia ser sensible a la necesidad de la gente. Podríamos decir sí, porque hay mucha gente necesitada y que necesita ayuda. Y en especial a los de los miembros más vulnerables necesitan ayuda. Pero ¿de qué sirve predicar la palabra si el pueblo tiene hambre y se siente descuidado? ¿Cierto? Pero los apóstoles tuvieron el discernimiento necesario para ver el peligro detrás del peligro. Porque ¿qué pasa si nos dedicamos solamente a ayudar a la gente como una obra de caridad en la iglesia? Y ponemos hermanos que ahí se encarguen de juntar ropa, juntar alimentos y ayudamos a todos los que necesitan alimentos. Pero ¿y si descuidamos la palabra? ¿Cierto? Por eso que dijo, unos se van a dedicar a esto y nosotros los vamos a dedicar a la palabra. O sea, la palabra no hay que descuidarla por querer ayudar. La oración y la predicación de la palabra en ese orden. ¿Y cuál fue el resultado? En Hechos 6, 7. Y este fue el resultado. Dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué crecía? Porque ellos se habían encargado de estudiar la palabra. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Te das cuenta? Por dedicarse a la palabra, muchos se fueron convirtiendo. Dios bendijo la determinación de los apóstoles de mantener la oración y la predicación. Estos son dos puntos base dentro del que predica la palabra. La oración, ¿cierto? Y la predicación. O sea, no podemos predicar si no hay oración. Porque hay algunos que les cuesta orar. No están en intimidad con Dios, pero sí estudian la Biblia. Pero ¿de qué les sirve estudiar la Biblia si no hay comunión con Dios? Primero la comunión de parte de Dios y delante de Dios. La prioridad de la iglesia a través de las edades en el resto del Nuevo Testamento, vemos que la iglesia debía mantener la prioridad de la predicación a través de los siglos. O sea, la iglesia fue encargada de mantener la predicación dentro del mundo. Entre los requisitos indispensables que debe cumplir todo candidato al ministerio pastoral en que sea apto, dice, para enseñar. O sea, debemos ser aptos para enseñar. Amén. Primera de Timoteo 3:2, que dice, ¿alguien lo tiene? Que lo pueda leer fuerte. ¿Ese micrófono está funcionando? No. Ah. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. ¿Se da cuenta que es lo que tenemos que ser apto para enseñar? Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como dice, ha sido enseñada. O sea que tenemos que retener la palabra tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen la palabra de Dios. O sea, tenemos que guardar la enseñanza, atesorarla y ponerla por obra, porque no sacamos nada con ser oidor de la palabra si no somos hacedores. Segunda de Timoteo 2:15 dice, Pablo le ordena procurar con diligencia, presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Escritura, ¿cierto? Más delante de él, en el capítulo 4, después de establecer la inspiración y suficiencia de la Escritura, Pablo le encarga, dice, solemnemente a Timoteo que predique la palabra. Dice 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios
¿Se da cuenta? Mire, delante de Dios, siempre habla que estar delante de Dios. ¿Para qué? Para predicar debemos estar delante de Dios. Y del Señor Jesucristo, que juzgará, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y después en el 2 dice que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es lo que Dios nos ordena. Eso no es lo que mucha gente querrá oír, pero es lo que él debía hacer de todos modos. Es lo que Pablo le había encomendado a Timoteo. Segunda de Timoteo también 4, 3 al 5. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta, dice, las aflicciones. Escucha, pero tú sé sobrio, o sea, no seas engañado, sé sobrio, soporta las aflicciones. Muchos dicen, no, que el cristiano no tiene que sufrir. Mentira. Pablo dice, soporta las aflicciones. Dice que es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sabe qué? El evangelismo es de todo. ¿Sabían que era de todo? ¿O es de alguno? Los que tienen título. El evangelismo es para todo. Todo. Porque dijo, vayan por el mundo y prediquen mi evangelio. No dice, ustedes vayan, no, que vayan. Todos los que son llamados, Dios nos envía a predicar el evangelio. Y esta labor debía consumir la mayor parte del tiempo de Timoteo, porque dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. No es que ahora ya no hay que predicar, porque yo prediqué en la iglesia, ya no, afuera no predico. No, afuera también. Es que yo prediqué en la placita, y ya no predico en toda la semana, ya prediqué el sábado, hasta el próximo sábado no predico. Dice a tiempo y fuera de tiempo. Primera de Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Pablo también ordena a Timoteo, o sea, a Timoteo Pablo le da duro con la palabra, y nosotros decimos, ¿esta palabra fue para Timoteo? Es para nosotros. Nosotros ahora somos los Timoteos. Dice, y por medio de él, dice, a toda la iglesia reconocer y honrar con doble honor a los ancianos que gobiernan bien. O sea, darle honor a los ancianos que gobiernan bien la palabra. Primera de Timoteo 5:17. ¿Quién lo tiene? ¿Sí le puedes ponerle ese micrófono en el medio para que se escucha con él? Amén. Amén. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta que hay que darle honor a los ancianos? Dice que predican y enseñan, porque su labor es vital para la salvación de los perdidos y el fortalecimiento de los creyentes. Primera de Timoteo 1:21 dice, a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. La locura. Primera de Corintios. Timoteo dije. Sí. Después lo vamos a ver la grabación si dije Timoteo. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué lo tiene? Primera de Corintios 1:21. Pues ya que está el 21 hasta el 25. Pues sí. Sí. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, aleluya, y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Aleluya. Hermosa la palabra del Señor, ¿cierto? A Dios le agradó salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. La palabra griego es querigma, por el querigma. El querigma significa proclamación de la palabra. Por eso que lo que nosotros vamos a hacer a la placita es que proclamar la palabra, lo que dice 1 Corintios 1:21. Eso es lo que fuimos llamados a hacer. O sea, pero ¿sabe qué? Nosotros no convertimos a nadie, en el que convierte es el Señor. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero resucitado. Así que no predicamos para continuar con una tradición evangélica, sino porque Dios nos ordena hacerlo para hacer oír su voz a través de nuestra voz. O sea, Dios quiere que se oiga su voz, no nuestra voz, su voz, a través de nosotros. Por eso que nosotros la importancia de la comunión con Dios, porque cuando nosotros nos subimos y predicamos, Dios quiere hablar. O sea, lo que la gente necesita no es escucharnos a nosotros, necesita escuchar a Dios. Cuando la gente escucha a Dios, se va a convertir. Ese es uno de los aspectos más misteriosos de la predicación, que a través de la exposición de la palabra, el pueblo de Dios puede escuchar la voz del Espíritu de Dios hablando a sus corazones. Dice, ¿cómo va a escuchar la voz del Espíritu Santo la gente que está en la calle? A través de nosotros. Por eso que nosotros estamos delante de Dios y después venimos de parte de Dios a predicar la palabra de Dios. La voz de Cristo a través de nuestra voz. Qué hermoso, ¿cierto? Por eso la importancia de estar delante de Dios. Porque la gente necesita escuchar palabra de Dios. No nos quiere escuchar a nosotros. Y ténganlo por seguro que no nos quieren escuchar. Dios se comunicó con los hombres de diversas maneras a través de la historia de la humanidad. Hebreo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿se da cuenta? Muchas veces, no dice una vez, muchas veces y de muchas maneras. En otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Habló a través de Cristo, pero hoy habla a través de ¿quién? A través de nosotros, sus hijos. Eso incluye hacer oír su voz de manera audible. ¿Sabe que nosotros somos encargados de hacer oír la voz de Dios? A Mataró. Mataró tiene que escuchar la voz de Dios y nosotros somos encargados de hacerle oír la voz de Dios. Como sucedió en el huerto del Edén y más adelante en el monte Sinaí. Dice Éxodo 19:9, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga, mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Te das cuenta que Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo? Y lo que el pueblo quería decirle a Dios, se lo decía a Moisés y Moisés se lo decía a Dios. Entonces Moisés era intermediario. ¿Sabe lo que somos nosotros? Intermediario entre Dios y los hombres. Por eso que, ¿cómo se llama? Sacerdote es aquel que se acerca a Dios. Ese es un sacerdote. Entonces nosotros nos acercamos a Dios para acercar a la gente a Dios. Pero en este último caso, la experiencia resultó tan aterradora que los israelitas le pidieron a Moisés que sirviera de intermediario entre ellos y Dios. Lo dice Éxodo 20, 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. ¿Se da cuenta cuando Dios habla? Cosas serias. Dice, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
no sé si a usted le ha pasado que la gente de repente que no es cristiana le dice, tú que estás más cerca de Dios, ¿por qué no le pides tal cosa? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? La gente se da cuenta, pero se da cuenta cuando nosotros somos testimonio. ¿Sabe que Dios usa a los predicadores en vez de tronar sobre nosotros y ahuyentarnos? Dios usa personas hoy en día para que no nos asustemos y salgamos arrancando y nos escondamos como el pueblo de Israel. Por eso dice el famoso reformador del siglo XVI, Calvino, no sé si han escuchado hablar de Calvino. Sí, hemos pasado estudios de Calvino. En la iglesia dimos un estudio de Calvino, ¿se acuerdan? No, algunos no estaban. Bueno, es hermoso lo que es la teología de Calvino. Entonces es un privilegio maravilloso que Él se digne bendecir para sí la boca y la lengua de los hombres. Eso es lo que dijo Calvino. Que Él se digne bendecir para sí la boca y la lengua de los hombres. O sea, ¿quién bendice la lengua y la boca de los hombres? ¿Se acuerda que veíamos la semana pasada que Dios nos dio boca? Y puede hacer que hablemos. Y puede provocar que prediquemos. A fin de que su voz resuene a través de nosotros. O sea, su voz tiene que salir por nuestra boca. Por tanto, la predicación es en más de un sentido una provisión de gracia. Dice, los predicadores hablamos a los hombres delante de Dios y de parte de Dios. Ese es un predicador. Segunda de Corintios 2:17. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer fuerte, con voz de hombre grande o mujer grande. ¿Lo tiene, pastor? Léalo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. ¿Se da cuenta? Como de parte de Dios y delante de Dios. Para poder traer palabra fresca, palabra viva, palabra de Dios, tenemos que estar delante de Dios. Eso fue evidente a través de todo el Antiguo Testamento, pero es más evidente aún en el ministerio del Nuevo Pacto, porque en el Nuevo Testamento se describe a las ovejas de Cristo como aquellas que escuchan su voz y ¿quiénes son las que escuchan la voz? Lo siguen. Acá vamos a ver, si los que están anotando, Juan 10, 1 al 5, Juan 16, del 10, 16, el Juan 10, 27 y 28. Te lo voy a leer yo porque lo tengo acá anotado. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Se da cuenta que el Señor no nos empuja? El Señor nos llama, nos saca y después va adelante. Nosotros tenemos que seguirlo. Y dice, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y el 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sabe de qué oveja está hablando? Porque primero está hablando del pueblo de Israel y después está hablando de nosotros. Y el 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Amén. ¿Podemos estar confiados? Sí, ¿cierto? Podemos estar confiados porque nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Amén. Acá hay varias partes que es hermoso lo que dice acá. Puede ser que por un tiempo caminen extraviadas, escuchando otras voces.
porque no sé a qué edad vinieron a conocer al Señor. Yo ya era joven, porque todavía soy joven. Ya era bastante grande, algunos menos, otros más, pero algún día llegamos a escuchar la voz. ¿Y sabe qué? ¿Por qué escuchamos la voz del pastor? Porque alguien nos predicó. De alguna boca salió la voz de Dios y tocó nuestro corazón. Porque si no hubiera salido la voz de Dios de la boca de un ungido, nosotros no hubiéramos estado convertidos. Por eso que es la importancia de que personas estén delante de Dios. Y cuando predican, Dios habla y toca nuestro corazón. Por eso que escuchando otras voces, pero tarde o temprano las ovejas que el Padre le dio reconocerán la voz de su pastor y vendrán a él con arrepentimiento y fe. Aleluya. Pero ¿cómo ocurre eso en el día de hoy? ¿Cuál es el medio a través del cual el buen pastor de las ovejas habla al corazón de los que son suyos? Este buen pastor, que es Cristo, ¿sabe qué? Predica a través de nosotros, a través de cada uno de nosotros. Ese es el mensaje. O sea, Dios nos ordena predicar porque Él quiere hablar, Él quiere predicar, por eso nos está mandando a predicar. El apóstol Pablo responde a esta pregunta en Romanos 10:17. La fe es por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Este texto es tan conocido que fácilmente podemos pasar por alto la dificultad que plantea su interpretación. Si Pablo hubiera escrito que la fe viene por el oír la palabra de Dios, escuchando la palabra, el incrédulo puede llegar a creer. ¿Cierto? Pero el texto revela más que eso. Lo que Pablo exalta en Romanos 10:17 es que la fe viene por el oír y el oír viene por medio de la palabra de Dios. O para ser más preciso, por medio de la predicación o proclamación de la palabra de Dios de un ungido de Dios. Por eso viene la fe. Y Dios toca el corazón y Dios imparte fe. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que oír? ¿Y qué viene por medio de la predicación? Para entender bien esta declaración debemos considerar a la luz del contexto de Pablo que dice en Romanos también 10:8-13. Pablo explica así más o menos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Después se introduce una serie de preguntas que nos llevan de la mano a su declaración en el versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo la gente va a invocar si no han creído en Cristo? Porque la gente dice, todos dicen creer en Dios. Yo también decía, yo creo en Dios, pero no conocía a Dios. No, sí, yo también creo. Y usted va a encontrar mucha gente afuera que dice creer en Dios, pero no le siguen. O sea, vemos la Biblia dice que los demonios también creen. Y además dice que tiemblan. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han creído? No han oído, perdón. ¿Cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Por qué? No han oído porque no ha salido de la boca de un ungido, de uno que está delante de Dios. Y ahí cuando escuchan que Dios está hablando, ahí es cuando viene la fe. Cuando oyen a Dios, no cuando no oyen a nosotros, cuando oyen a la voz de Dios saliendo de la boca de un ungido de Dios. Por eso dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, si no han oído, pero lo pueden oír a través de nosotros. ¿Y cómo oirán? Dice, sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es hermoso cuando la palabra se revela, es hermoso. ¿Por qué? Porque uno ahora empieza a entender.
Entonces, dando a entender que debemos oír acerca de Cristo para llegar a creer en Él. Entonces tenemos que escuchar a Cristo. ¿Y cómo escuchamos a Cristo? A través de un hijo de Cristo, que tenga comunión con Cristo. Por el texto griego dice literalmente, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? O sea, ¿a quién tienen que oír? A Cristo. Necesitamos oír a Cristo para poder creer. Así la fe viene por el oír ¿a quién? A Cristo. Porque la palabra es Cristo. Y el oír a Cristo viene por medio de la predicación de la palabra de Dios. Por eso que los incrédulos no creerán en Cristo hasta que lo hayan oído hablar a través de sus mensajeros, a través de sus embajadores, a través de los siervos de Dios que pasan tiempo con Dios. Cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad y con el poder del Espíritu Santo, es Cristo el que habla al corazón de las ovejas. Y ahí es cuando hace la función Cristo y toca el corazón. Y cuando Cristo toca, toca y para siempre. Y sabe que cuando tocó el corazón, no hay caso. A mí Dios me tocó, cuando me tocó, ya la vida nunca fue igual. Porque Dios, te quedas como pregnado de Cristo. El que a vosotros oye, dice en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, dice el Señor. ¿Se da cuenta? El que a vosotros oye, ¿a quién escucha? A Cristo. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y dice, desecha al que me envió. Esta verdad movió a Pablo a decirle a los creyentes en Efesios que Cristo, en Efesios 2:17, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El Señor Jesucristo apenas salió del entorno de Palestina, empezó a predicar y anunciar el Evangelio. Es lo mismo que Dios nos está demandando a todos nosotros y a los que están escuchando del otro lado. ¿Cómo es posible que Pablo afirme en este texto que él anunció el Evangelio en la ciudad de Efeso? Porque el puritano inglés del siglo XVII, Paul Vine, si todos los conocen, ¿cierto? Sí, sí, muy conocido. Él comenta lo siguiente acerca de este texto. Dice, por lo tanto, vemos que Cristo está presente y tiene una parte en la predicación cuando los hombres predican. O sea, cuando nosotros predicamos, ¿quién está presente? Cristo. Y sigue diciendo, dice, porque este es el oficio de Cristo, nuestro gran profeta, no solo dándonos a conocer personalmente la voluntad del Padre, sino que también está presente y nos enseña internamente en el corazón con la palabra que sale de la boca de un ungido, para que resuena externamente en nuestros oídos por medio de los hombres. ¿Se da cuenta que cómo se enciende el corazón cuando escuchamos palabras de Dios? Me acuerdo cuando yo la primera vez que cuando Dios, todo lo que hablaba el pastor, y era todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y como que algo se empezó a encender dentro mío. Y era que Dios me estaba hablando. Y uno en ese momento no sabe nada. Uno lo único que dice, no sé, pero este sabe toda mi vida. ¿Y quién le contó mi vida? Así vemos que Pablo predicó a los oídos de Lidia, pero Cristo predicó al corazón de Lidia. ¿Se da cuenta? Nosotros predicamos al oído de las personas, pero Cristo predica al corazón. El mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, ahora predica la paz mediante sus heraldos, mediante sus hijos. ¿Tenemos tiempo? Sí. Comenzamos tarde, así que terminaremos un poquito más tarde. ¿Tenemos 5 minutos? Sí. ¿O están apurados? ¿Se quieren ir? Es la predicación la que provee los pies sobre los que Cristo camina al acercarse a nosotros y alcanzarnos. La predicación tiene un único objetivo, y es que Cristo pueda venir a aquellos que se han reunido para escuchar. Porque si Cristo no está en este lugar, ¿de qué sirve que todo lo que hacemos? ¿Se da cuenta?
Cuando Cristo está en un lugar, usted no sale igual. Porque Él trabaja en el corazón. De esta manera, la predicación no es una proclamación acerca de un Cristo del pasado, sino la voz por la que el Cristo del presente nos ofrece vida hoy. Hoy nos ofrece vida a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Él está hablando. Este es un aspecto misterioso de la predicación que en el Nuevo Testamento queda claro, que para ser salvo el pecador debe oír la voz de Cristo y que esa voz es escuchada. ¿Por qué nos arrepentimos nosotros? ¿Porque había un pastor predicando? No, porque escuchamos la voz de Cristo. Por eso provocó un arrepentimiento dentro de nosotros. En primer lugar, cuando el predicador expone a viva voz su palabra, Dios ha decretado obrar en el alma de los hombres, al hacerlo oír la voz de su Hijo a través de voces humanas. ¿Se da cuenta? La voz del Hijo de Dios a través de voces humanas. Hermoso el privilegio de predicar el Evangelio. Y no solamente a través de este medio, en las calles, en todo lugar. La predicación brinda pies y voz al Cristo vivo. O sea, Cristo quiere ir a predicar y necesita sus pies, necesita mis pies y necesita mi boca, porque Él quiere hablar, porque está vivo. Cuando la iglesia predica la palabra, en realidad une su voz a la del Espíritu Santo, llamando a los pecadores a reconciliarse con Cristo. Nos dice Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Entonces, resumiendo, lo vamos a acabar mejor para no dejar un trocito para la semana que viene. Lo que hemos visto hasta ahora, dice, Dios actúa a través de su palabra, ¿cierto? Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Y Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Dios actúa a través de su palabra. Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Pero ¿sabe qué? Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. No nuestra voz, su voz. Por eso la importancia de predicar el Evangelio. Estas tres convicciones teológicas deben atar nuestra conciencia. ¿Para qué? Para continuar predicando. Aunque muchos a nuestro alrededor decidan hacer otra cosa e incluso estén absteniéndose. ¿Por qué? Porque no ven resultado. Porque nosotros vamos y decimos, pero no se convierte nadie. ¿Para qué vamos a seguir yendo? ¿Sabe qué? A veces los resultados se ven dentro de 5 años, y a veces dentro de 10 años, y a veces dentro de 20 años. El pastor nos cuenta, dice que hay personas después de 20 años han llegado a la iglesia y dice, ¿sabe qué? Cuando ustedes estaban predicando, la palabra me tocó. Y después al tiempo me convertí. Pero siempre me quedó esa voz retumbando en el oído. Cuando estaban predicando en la calle. Entonces quizás nosotros estamos predicando en la plaza y quizás no lleguen a la iglesia. Pero pueden llegar a otra iglesia personas que han escuchado palabra de Dios. Y nosotros no trabajamos para la iglesia, trabajamos para el Señor. Así que si se van a otra iglesia, amén. Nosotros estamos haciendo el trabajo del Señor. La predicación es mucho más que la exposición de un pasaje de la Escritura. Es uno de los instrumentos primordiales escogidos por Dios para llevar a cabo su obra en este mundo. ¿Cuándo? Al hacer oír públicamente su voz, a través de aquellos que han sido llamados y calificados por Él como ministros del Evangelio. ¿Sabe qué? Todos somos llamados a evangelizar, pero hay algunos que tienen unción de evangelista que es diferente. Primera de Tesalonicenses 1, 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Escribe Pablo a los tesalonicenses.
Pues nuestro evangélico no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo expuso el evangelio con palabras, pero con convicción de que su predicación era más que palabras. ¿Sabe que nosotros que llevamos arriba son más que palabras? ¿Cuántos lo creen? Porque el poder del Espíritu Santo estuvo presente allí, llevando vida en medio de un valle de huesos secos. Como dice Pablo en 2 de Corintios, es Dios rogando por medio de nosotros. 2 de Corintios 5:20. Los predicadores hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Es así como te percibes a ti mismo cuando te colocas detrás del púlpito para predicar la palabra. ¿Eres consciente de que por medio de tu predicación Dios hablará a los corazones de muchas personas, de muchos hombres, para que crean en Jesús y sean salvos? Amén. Quedamos hasta acá. ¿Alcanzamos a tocar otra alabanza? Una alabanza para despedirlo. Primero nos despedimos, porque el Señor sabe que es digno de ser alabado. Nuestro Dios es hermoso. Los pillé de sorpresa ya. Pero un siervo de Dios siempre está preparado, ¿cierto? Amén. Amén. Así me gusta. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que un pastor cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esa misma historia vuelve a repetirse.
Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermoso mi Señor. Amén. Oramos, nos despedimos de este lugar tampoco, porque lo vamos a quedar en este lugar. Nos despedimos de internet, de este medio, porque nos quedamos con el Señor. Amén. Amén, Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, que sigan siendo levantados predicadores, Señor, en este tiempo, en esta generación, que tengan esta convicción, que tu voz, Señor, sea escuchada, que siga sonando y siga resonando a través de tus hijos, Señor. Que podamos estar delante tuyo y poder ir de parte de ti, Señor, a llevar el mensaje. Lo que tú quieras hablar, Señor, lo que tú quieras decirle a tu pueblo, no lo que a nosotros se nos ocurra, Señor, que podamos pasar tiempos contigo, Señor. Cada predicador que sea levantado, Dios, aquellos predicadores que están siendo levantados, Señor, que puedan entender y poder llevarlo a cabo esta obra, Señor, tuya, que es un privilegio llevar el mensaje del Evangelio, Dios, a todas partes, a todas las naciones, donde tú nos envíes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas, Señor, este pequeño remanente, bendice tu iglesia. Señor, bendice las iglesias evangélicas, Señor, que están en diferentes partes del mundo, Señor. Bendice especialmente nuestra iglesia, Señor, de Chile, de Viña, Señor. La iglesia, Señor, del pastor Mor, la pastora Jadacha. Bendice los pastores del norte, del sur, Señor, sean bendecidos. Nuestros hermanos, Señor, que están escuchando a través de este medio, sean todos bendecidos, Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén.